En el verano de 1877, cuando las tardes ardían sobre los campos de Massachusetts y el orgullo era más duro que el granito de Nueva Inglaterra, un hombre poderoso cabalgó hacia una humilde cabaña con papeles de desalojo en la mano. Silas Thornfield no esperaba encontrar resistencia, no esperaba encontrar dignidad, y mucho menos esperaba encontrar 5 pares de ojos que cambiarían su vida para siempre. Esta es la historia de cómo el corazón más frío puede derretirse ante el calor de una familia, y de cómo una mujer extranjera, sin más armas que su coraje y su amor de madre, conquistó no solo un hogar, sino el alma de un hombre que había olvidado cómo amar. Si esta historia te emociona tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora mismo y comenta desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu compañía hace esta historia aún más especial. Silas Thornfield despertó, como cada mañana desde hacía 7 años, en una cama demasiado grande para un solo hombre. Las cortinas de terciopelo verde oscuro bloqueaban la luz del amanecer, tal como bloqueaban cualquier rastro de calidez en aquella habitación de techos altos y paredes forradas de libros que nadie leía. Tenía 42 años, pero su rostro severo y sus ojos grises como el acero hacían que pareciera mayor. El espejo sobre la cómoda reflejaba a un hombre alto, de hombros anchos, cabello castaño oscuro, impecablemente peinado hacia atrás, y una mandíbula tensa que rara vez se relajaba en una sonrisa. Se vistió sin prisa, chaleco de lana gris, levita negra, corbatín perfectamente anudado. Cada movimiento era preciso, mecánico, desprovisto de emoción. Bajó las escaleras de mármol de Thornfield Manor, aquella mansión imponente de 3 pisos que había construido con su propio sudor y ambición, y que ahora parecía más un mausoleo que un hogar. «Buenos días, señor Thornfield», saludó la señora Hutchins, el ama de llaves, una mujer mayor de rostro amable pero ojos tristes. Había trabajado para él desde antes de la tragedia, desde cuando la casa resonaba con risas y planes de futuro. «Señora Hutchins», respondió Silas con un gesto breve de cabeza sin detenerse. El desayuno lo esperaba en el comedor: huevos, tocino, pan tostado, café negro. Todo perfectamente dispuesto sobre mantelería de lino blanco. Comió en silencio, mirando por la ventana hacia los vastos campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. 300 acres de tierra fértil, bosques de pinos, un arroyo que serpenteaba entre las colinas, y en algún lugar de esa inmensidad, una cabaña ocupada ilegalmente. «Señor Thornfield», la voz del señor Edmund Whitmore interrumpió sus pensamientos. Su administrador entró al comedor con paso firme. Un hombre delgado de unos 50 años, bigote fino y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando algo. «Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado». Silas dejó la taza de café sobre el plato con un sonido seco. «Hable». Whitmore extendió un papel sobre la mesa. «La propiedad que limita con el bosque norte, la antigua cabaña del guarda, está ocupada». «¿Ocupada?». Silas alzó una ceja. «Por una mujer extranjera y sus hijos. 5, para ser exactos. Viven allí desde hace aproximadamente 2 años, señor». La mandíbula de Silas se tensó. 2 años, y usted apenas me informa ahora. Whitmore carraspeó incómodo. «La cabaña está bastante alejada del camino principal. Uno de los jornaleros la mencionó ayer. Al parecer, la mujer es viuda, mexicana. Trabaja como costurera en el pueblo». «No me importa qué sea o qué haga», cortó Silas, poniéndose de pie. «Esa propiedad es mía. Prepáreme los papeles de desalojo inmediatamente». «Por supuesto, señor». Whitmore sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos.
Mientras Silas revisaba documentos en su oficina aquella mañana, en la pequeña cabaña al borde del bosque, Amaranta Vélez despertaba con el canto de los pájaros. La luz entraba tímida a través de las cortinas remendadas, iluminando un espacio sencillo pero impecablemente limpio. Paredes de madera desgastada, una mesa de pino en el centro, estantes con platos desparejados pero bien acomodados y el aroma permanente de hierbas secas colgando del techo. Amaranta tenía 33 años, pero sus ojos oscuros guardaban una tristeza que la hacía parecer más vieja. Aunque su sonrisa, cuando aparecía, podía iluminar toda la habitación. Era de estatura mediana, delgada pero fuerte, con manos curtidas por el trabajo. Su cabello negro y ondulado lo llevaba siempre recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Vestía con sencillez, falda de algodón oscuro, blusa blanca de mangas largas, delantal remendado. «Mamá», la voz de Elena rompió el silencio. Su hija mayor, de 12 años, ya estaba vestida y peinada, ayudando a Rosa y Lucía a abrocharse los vestidos. Elena era delgada y alta para su edad, con los mismos ojos oscuros de su madre, pero una seriedad que no correspondía a sus años. «Buenos días, mi amor». Amaranta besó la frente de su hija. Ya despertaron los niños. Mateo fue al pozo a traer agua. Tomás está jugando con los bloques de madera que papá le hizo. El nombre de Felipe flotó en el aire como una oración silenciosa. 3 años muertos. Y todavía dolía como el primer día. Amaranta preparó el desayuno con lo poco que tenían. Tortillas de maíz, frijoles refritos, un poco de queso que había comprado en el mercado. Los 5 niños se sentaron alrededor de la mesa, cada uno en su lugar habitual. Mateo, de 10 años, serio y callado, con manos hábiles para arreglar cualquier cosa que se rompiera. Lucía, de 8, risueña y curiosa, siempre con preguntas sobre todo. Rosa, de 6, tímida y soñadora, que dibujaba flores en cualquier papel que encontrara. Y Tomás, el más pequeño, de 4 años, con rizos negros y una sonrisa que derretía corazones. «Mamá, ¿cuándo vamos a tener nuestra propia casa de verdad?», preguntó Lucía mientras masticaba una tortilla. Amaranta sonrió, aunque sus ojos traicionaron un destello de preocupación. «Esta es nuestra casa, mi cielo. Mientras estemos juntos, cualquier lugar es un hogar». «Pero la señora del mercado dijo que estas tierras son del señor Thornfield», insistió la niña. «Dijo que es muy rico y muy malo». «No hables así de la gente que no conoces, Lucía», reprendió Elena con voz firme. «Y tú tampoco deberías escuchar chismes en el mercado». Amaranta suspiró. Sabía que el día llegaría. 2 años viviendo en aquella cabaña abandonada, 2 años esperando que alguien apareciera con papeles y órdenes. Pero cada día que pasaba sin que eso sucediera, se permitía creer, aunque fuera por un momento, que podrían quedarse para siempre. 3 días después, Silas Thornfield montó su caballo negro y cabalgó hacia el bosque norte. Whitmore había insistido en acompañarlo con 2 jornaleros, pero Silas rechazó la oferta. «No necesito escolta para desalojar a una viuda y unos niños», había dicho con frialdad. El camino serpenteaba entre pinos y robles, el suelo cubierto de agujas secas que amortiguaban el sonido de los cascos. Tardó casi 30 minutos en llegar a la cabaña. Cuando la vio, se detuvo. No era lo que esperaba. La pequeña construcción de madera estaba rodeada de un jardín cuidado con esmero. Hileras de vegetales crecían en surcos ordenados. Flores silvestres bordeaban el camino de piedras. Una cuerda tendida entre 2 árboles sostenía ropa limpia secándose al sol. El techo tenía tejas nuevas, en algunos lugares, claramente reparadas, con mano inexperta pero dedicada. Había una pequeña cerca de madera pintada de blanco alrededor del jardín, y junto a la puerta, una maceta con geranios rojos. Silas desmontó, amarró las riendas a un poste y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera tocar,
La puerta se abrió. Una mujer salió al umbral. Era más joven de lo que había imaginado, y su mirada... Dios, su mirada no tenía nada de sumisa o asustada. Lo enfrentó con la barbilla levantada, las manos cruzadas sobre el delantal. «¿El señor Thornfield, supongo?», dijo en un español marcado que luego tradujo a un inglés casi perfecto. «Lo estaba esperando». Silas parpadeó, descolocado por un instante. «Usted está ocupando mi propiedad ilegalmente». «Lo sé», respondió Amaranta con calma, «pero no tenía otro lugar a donde ir, y esta cabaña estaba abandonada. No le hice daño a nadie». «Eso no es relevante. Esta tierra es mía. Debe irse». «¿Cuándo?». La pregunta directa lo desconcertó. «Inmediatamente». Amaranta dio un paso adelante, y por primera vez, Silas notó que tenía ojos del color de la miel oscura, intensos, valientes. «Señor Thornfield, tengo 5 hijos. El más pequeño tiene 4 años. No tengo dinero suficiente para rentar otro lugar en este momento. Le pido, no, le ruego, que me dé hasta el final del verano para encontrar algo. 2 meses, solo 2 meses. No». La palabra salió más dura de lo que pretendía. En ese momento, un niño pequeño apareció detrás de Amaranta. Rizos negros revueltos, ojos enormes y curiosos, mejillas redondas. Llevaba en las manos un pedazo de pan recién horneado. «Mamá, ¿quién es?», preguntó en español. «Es el señor Thornfield, Tomás, el dueño de estas tierras». El niño miró a Silas con una sonrisa inmensa y le extendió el pan. «¿Tienes hambre? Mi mamá hace el mejor pan del mundo». Silas miró el pan, luego al niño, luego a Amaranta. Algo en su pecho, algo que había estado congelado durante 7 largos años, se movió levemente. «Tomás, entra a la casa», ordenó Amaranta suavemente, pero el niño no se movió. «Tómalo, señor», insistió Tomás. «Está calientito». Silas extendió la mano casi sin pensar y tomó el pan. El niño sonrió satisfecho y corrió de vuelta al interior de la cabaña. Amaranta lo miraba ahora con una expresión que no era súplica, era dignidad pura. «No le pido caridad, señor Thornfield, le pido tiempo, 2 meses. Pagaré renta si es necesario. Puedo coser, cocinar, limpiar, solo. No nos deje sin techo antes del invierno». Silas apretó el pan entre sus dedos. Todavía estaba tibio. Olía a hogar, a cosas que había olvidado, a una vida que una vez soñó tener. 30 días, dijo finalmente, su voz más ronca de lo usual. «Tiene 30 días para encontrar otro lugar, ni uno más». Amaranta asintió lentamente sin romper contacto visual. «Gracias, señor Thornfield». Silas dio media vuelta, montó su caballo y se alejó sin mirar atrás. Pero en su mano todavía llevaba el pedazo de pan que no se atrevía a tirar. Esa noche, en Thornfield Manor, Silas se sentó en su oficina oscura, el pan sobre su escritorio. No lo había probado. No sabía por qué no lo había tirado en el camino de regreso. «¿Un problema, señor?», preguntó la señora Hutchins cuando entró a llevarle el té. «No», mintió Silas. «Solo un asunto de propiedades». Pero cuando la señora Hutchins salió, Silas tomó el pan y le dio un mordisco. Estaba delicioso, y por primera vez en 7 años, sintió que su casa inmensa y vacía era exactamente eso, vacía. En la cabaña del bosque, Amaranta acostaba a sus hijos con historias de México, de su padre, de un futuro que quería creer posible. «Todo estará bien», les prometió, aunque en su corazón sabía que 30 días no serían suficientes. Nunca lo eran. Pero esa noche, ambos, el magnate solitario y la viuda valiente, soñaron con cosas que habían olvidado eran posibles. Él soñó con risas de niños llenando pasillos vacíos. Ella soñó con un lugar al que pudiera llamar hogar sin miedo a perderlo.
Y en algún lugar entre esos sueños, algo comenzó a cambiar. Los días pasaban como arena entre los dedos de Amaranta. 17 días desde la visita del señor Thornfield. 17 días buscando trabajo, casa, cualquier solución. Y nada. Las familias del pueblo necesitaban costureras, sí, pero ninguna estaba dispuesta a contratar a alguien con 5 niños. Demasiada responsabilidad, decían con sonrisas falsas. Tal vez en la ciudad grande, sugerían sin convicción. Elena había dejado de preguntar. Mateo trabajaba hasta tarde arreglando herramientas de vecinos por unas monedas. Lucía y Rosa jugaban más calladas que de costumbre. ¿Y Tomás? Tomás seguía preguntando si el señor del pan volvería. Ese señor no es nuestro amigo, mi amor, le explicaba Amaranta mientras lo acostaba. Solo fue amable una vez, pero eso no significa que vaya a ayudarnos. Pero se comió el pan, mamá. Cuando alguien comparte pan, es amigo. Amaranta besó su frente y no respondió. Los niños y su inocencia inquebrantable. Silas, por su parte, intentaba concentrarse en sus negocios. La fábrica textil requería su atención. Nuevas máquinas llegaban desde Inglaterra. Contratos importantes esperaban firma. Decisiones urgentes se acumulaban sobre su escritorio. Pero su mente divagaba. Regresaba una y otra vez a aquellos ojos color miel, a la forma en que aquella mujer lo había enfrentado sin temor ni adulación. Ni súplicas patéticas ni lágrimas manipuladoras, solo dignidad y esos niños, especialmente el pequeño del pan. Señor Thornfield, la voz de Whitmore lo sacó de sus pensamientos. Le traigo los documentos finales de desalojo. Solo necesita firmar y yo me encargaré del resto. El plazo vence en menos de 2 semanas. Silas miró los papeles, tomó la pluma y se detuvo. ¿Cuánto paga de renta una familia promedio en el pueblo? Whitmore parpadeó confundido. ¿Perdón? Una familia con varios hijos. ¿Cuánto necesitarían para rentar una casa decente? Bueno, depende del tamaño, pero fácilmente entre 15 y 20 dólares mensuales, señor. ¿Por qué pregunta? Curiosidad, mintió Silas volviendo a dejar la pluma. Deje los papeles aquí, los revisaré después. Cuando Whitmore salió, Silas se quedó mirando por la ventana hacia el bosque lejano. Algo no estaba bien. Algo en todo esto le molestaba profundamente. Y no era la ocupación ilegal de su propiedad. El día 19 amaneció con lluvia torrencial. Una tormenta de verano que convertía los caminos en ríos de lodo y hacía imposible cualquier trabajo en los campos. Silas decidió, contra todo sentido común, cabalgar hacia la cabaña. ¿Con esta lluvia, señor?, cuestionó la señora Hutchins alarmada. Se enfermará. Necesito verificar algo en esa propiedad, respondió, poniéndose un abrigo impermeable. La verdad era que no tenía ninguna razón lógica para ir, solo necesitaba verlos de nuevo, asegurarse de que estuvieran bien. Era absurdo, lo sabía, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquella cabaña azotada por la tormenta, con 5 niños y una madre sola adentro. Cuando llegó, empapado hasta los huesos, encontró la puerta entreabierta. Golpeó con fuerza. «Señora Vélez». Amaranta apareció, sorprendida y claramente preocupada. «Señor Thornfield, ¿qué hace aquí con este clima?» «Vengo a revisar la propiedad», improvisó torpemente. Ella no pareció creerle, pero se hizo a un lado. «Entre, por favor. No puede quedarse afuera con esta lluvia». El interior de la cabaña era cálido y seco. Un fuego crepitaba en la chimenea. Los niños estaban sentados en el suelo, jugando con bloques de madera y trapos convertidos en muñecas. Todos levantaron la vista cuando él entró. «Niños, saluden al señor Thornfield», dijo Amaranta. «Buenos días, señor», respondieron casi al unísono, excepto Tomás, que corrió hacia él con los brazos extendidos. «El señor del pan volvió».
Silas se quedó paralizado mientras el niño lo abrazaba por las piernas con fuerza. Nadie, absolutamente nadie, lo había abrazado en 7 años. «Tomás, suelta al señor», ordenó Amaranta, claramente avergonzada. Pero Silas, para su propia sorpresa, puso una mano sobre la cabeza del niño. «Está bien». Elena, la mayor, lo observaba con ojos analíticos y desconfiados. «¿Viene a echarnos ya?» «Elena», reprendió Amaranta. «Es una pregunta válida», dijo Silas, mirando a la niña directamente. «No, aún tienen tiempo». 11 días, respondió Elena sin parpadear. «Quedan 11 días. Esta niña era diferente. Tenía los ojos de su madre, pero algo más. Una dureza prematura, una protección feroz sobre su familia». Silas reconoció esa mirada. Él había sido así una vez, cuando era niño y tenía que cuidar de su madre enferma. «¿Quiere café, señor Thornfield?», ofreció Amaranta. «No es gran cosa, pero está caliente». «Sí, gracias». Se sentaron a la mesa pequeña mientras los niños volvían a sus juegos. Amaranta le sirvió café en una taza desportillada. «No tengo azúcar, lo lamento». «No importa, lo tomo negro». Bebieron en silencio incómodo por un momento. Finalmente, Silas habló. «¿Cómo terminó aquí, señora Vélez, en Massachusetts, en medio de la nada?» Amaranta sonrió con tristeza. «Es una historia larga y no muy interesante, señor. Tengo tiempo. La lluvia no parará pronto». Ella suspiró mirando su taza. «Mi esposo, Felipe, era carpintero en Guadalajara. Buen hombre, buen padre. Pero México atravesaba tiempos difíciles. Muchas guerras, mucha pobreza. Un hombre vino a nuestro pueblo ofreciendo trabajo en Estados Unidos. Construcción de ferrocarriles, decía. Buen salario, vivienda incluida. Felipe vio una oportunidad para darnos un futuro mejor. ¿Y vino? Vinimos todos. Vendimos todo lo que teníamos. Cruzamos la frontera. Viajamos durante semanas hasta llegar a un campamento de trabajadores cerca de Boston». Su voz se quebró levemente. El trabajo era peor de lo prometido, peligroso, pago miserable, pero Felipe era fuerte, decía que resistiríamos, y lo hicimos durante 2 años. «¿Qué pasó?», preguntó Silas, aunque algo en su pecho le advertía que no quería escuchar la respuesta. «Accidente, una explosión en las rocas. Felipe estaba demasiado cerca». Amaranta secó una lágrima que se escapó. «Murió al instante. No sufrió. Eso me dijeron. Como si eso ayudara». Silas apretó su taza con fuerza. Conocía ese dolor. El dolor de perder a alguien de golpe, sin advertencia, sin oportunidad de despedirse. «El campamento nos echó una semana después. Sin dinero, sin documentos adecuados, sin hablar bien el inglés. Busqué trabajo donde pude. Costura, limpieza, cocina. Dormimos en graneros, en establos donde nos dejaran. Hasta que encontré esta cabaña hace 2 años. Estaba abandonada, señor Thornfield. Le prometo que si hubiera sabido que era suya, si hubiera podido pagarle, lo habría hecho. ¿Por qué no regresó a México?» Ella rió sin humor. «¿Con qué dinero? ¿Y para qué? En México no tengo nada. Mis padres murieron antes de que nos fuéramos. La familia de Felipe no nos quiere sin él. Aquí, al menos aquí tenemos esta cabaña. Los niños pueden ir a la escuela dominical. Elena está aprendiendo a leer en inglés. Hay esperanza». Silas la miró durante largo rato. Esta mujer había perdido todo. Su país, su esposo, su seguridad. Y aún hablaba de esperanza. Había criado sola a 5 niños en territorio extranjero. Había mantenido una casa limpia y cálida con casi nada. Había preservado la dignidad cuando muchos habrían quebrado. «Usted es maestra, ¿verdad?», preguntó de repente. Amaranta parpadeó sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Por la forma en que habla, por los libros que vi en el estante, por cómo sus hijos se comportan. Fui maestra en Guadalajara, sí.
Antes de casarme, mi padre era profesor, me enseñó a amar los libros y el conocimiento. Su expresión se iluminó levemente. Cada noche les leo a mis hijos, en español y en inglés. Quiero que tengan lo que yo tuve, educación, oportunidades. Un trueno retumbó afuera, seguido por un grito. Rosa, la niña de 6 años, corrió hacia su madre temblando. «Mamá, tengo miedo». Amaranta la abrazó, acariciando su cabello. «Shh, mi cielo, es solo ruido, no puede lastimarte». Mi papá decía que los truenos eran los ángeles moviendo muebles en el cielo, murmuró Rosa. Algo en esas palabras golpeó a Silas como un puñetazo. Su esposa, Clara, solía decir exactamente lo mismo. Cuando estaban recién casados y las tormentas azotaban la casa, ella se acurrucaba contra él y repetía esa frase que su abuela le había enseñado. «Disculpe, señora Vélez», dijo Silas poniéndose de pie bruscamente. «Debo irme». «Pero la lluvia». «Estaré bien». Salió antes de que ella pudiera detenerlo, montó su caballo y galopó bajo la tormenta de regreso a Thornfield Manor. Necesitaba alejarse, necesitaba pensar, necesitaba dejar de sentir, porque sentir dolía demasiado. Esa noche no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos de su mansión, entrando finalmente a la habitación que había mantenido cerrada durante 7 años. La habitación que habría sido del bebé. Todavía estaba la cuna que él mismo había tallado, la mecedora junto a la ventana, las cortinas con bordados de osos que Clara había cosido durante su embarazo, todo cubierto de polvo y silencio. «Perdóname, Clara», susurró en la oscuridad. «Perdóname por no poder seguir así», porque en ese momento lo comprendió. No había estado viviendo estos 7 años, había estado existiendo. Había construido un imperio de negocios y propiedades, pero había muerto por dentro. Y ahora, una viuda mexicana con 5 hijos, estaba mostrándole sin saberlo lo que significaba estar realmente vivo. Al amanecer, tomó una decisión. 3 días después, Silas regresó a la cabaña. Esta vez llevaba algo en las manos, un contrato. Amaranta abrió la puerta, sorprendida de verlo nuevamente. «Señor Thornfield, necesito hablar con usted, a solas, si es posible». Ella llamó a Elena. «Lleva a tus hermanos afuera a recoger flores para la cena. No se alejen del jardín». Cuando estuvieron solos, Silas extendió el documento. «Tengo una propuesta, señora Vélez». «¿Propuesta?» «Thornfield Manor es demasiado grande para un solo hombre. Necesito una gobernanta, alguien que supervise la casa, que se encargue de la cocina, que mantenga el orden. El salario es de $25 mensuales, alojamiento incluido para usted y sus hijos. Hay establos que se pueden convertir en habitaciones adecuadas para ellos». Amaranta lo miraba como si hablara en otro idioma. «¿Me está ofreciendo trabajo?» «Sí, ¿por qué?» Era la pregunta que Silas temía. No tenía una respuesta que sonara lógica o apropiada. «Porque la señora Hutchins está envejeciendo y necesita ayuda, porque su situación es complicada, porque tengo la capacidad de ofrecerle estabilidad y sería un desperdicio no hacerlo». Eran excusas y ambos lo sabían. «Señor Thornfield, yo no busco caridad». «No es caridad», interrumpió con firmeza. «Es trabajo, duro, exigente, y si no cumple con las expectativas, el contrato se rescinde, simple». Amaranta leyó el documento cuidadosamente, sus labios moviéndose en silencio sobre cada palabra. Finalmente, levantó la vista. «¿Cuándo empiezo?» «Mañana, si acepta». Ella extendió su mano. «Acepto, señor Thornfield, y le prometo que no se arrepentirá». Cuando sus manos se tocaron para sellar el acuerdo, una corriente eléctrica recorrió el brazo de Silas. Fue solo un segundo, un momento fugaz, pero ambos lo sintieron. Ambos apartaron las manos rápidamente, incómodos.
Bien, dijo Silas aclarándose la garganta. Enviaré una carreta mañana al mediodía para recoger sus pertenencias. Gracias, señor Thornfield. No sabe lo que esto significa para mí y mis hijos. Silas asintió y salió sin agregar nada más. Pero mientras cabalgaba de regreso, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en su rostro por primera vez en años. En la cabaña, Amaranta abrazó a sus hijos con lágrimas de alivio. «Tenemos casa, tenemos hogar». Pero Elena, siempre la observadora, frunció el ceño. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué ese hombre cambió de opinión?» Amaranta no tenía respuesta, solo esperanza, peligrosa, hermosa esperanza. Y en algún lugar entre la mansión solitaria y la pequeña cabaña, entre el magnate herido y la viuda valiente, algo comenzaba a crecer, algo que ninguno de los dos esperaba, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Los primeros días en Thornfield Manor fueron una revelación para Amaranta y sus hijos. La mansión era más grande de lo que habían imaginado. 3 pisos de techos altos, 22 habitaciones, jardines inmensos, establos, invernaderos. Todo impecable, todo ordenado y todo terriblemente vacío de vida. «Dios santo», murmuró Amaranta la primera mañana mientras recorría la cocina. Era 3 veces más grande que toda su cabaña. Ollas de cobre colgaban de ganchos, una estufa de hierro fundido ocupaba toda una pared, alacenas repletas de vajilla fina que probablemente nunca se usaba. La señora Hutchins, el ama de llaves original, la recibió con una mezcla de alivio y curiosidad. «Gracias a Dios que llegó, querida. Estos huesos viejos ya no dan para mantener este monstruo de casa sola. El señor Thornfield es un hombre solitario. No recibe visitas, no celebra nada, solo trabaja y trabaja». «¿Por qué?», preguntó Amaranta mientras Elena la ayudaba a organizar sus escasas pertenencias en las nuevas habitaciones. La señora Hutchins bajó la voz. «Perdió a su esposa hace 7 años. Ella y el bebé murieron en el parto. Desde entonces, el señor Silas es como un fantasma en su propia casa. Nunca sonríe, nunca descansa, nunca vive». Amaranta sintió una punzada de empatía. Conocía ese dolor. Lo llevaba ella misma. Silas, por su parte, no sabía qué hacer con la repentina presencia de vida en su casa. Los niños eran ruidosos, no escandalosamente, pero sus voces, sus risas, sus pasos corriendo por los pasillos alteraban el silencio sepulcral al que se había acostumbrado. La primera semana la pasó evitándolos. Se encerraba en su oficina desde el amanecer hasta la medianoche. Tomaba sus comidas solo, entraba y salía por puertas traseras, pero era inevitable encontrarlos ocasionalmente. Como aquella tarde cuando bajaba las escaleras y casi tropezó con Mateo, arrodillado en el suelo reparando el mecanismo de un reloj antiguo. «¿Qué haces?», preguntó Silas más bruscamente de lo pretendido. El niño levantó la vista sin miedo. «Este reloj no funciona. Está aquí desde que llegamos. Pensé que podía arreglarlo. No te di permiso para tocar mis cosas». «Lo siento, señor». Mateo comenzó a guardar sus herramientas improvisadas. Silas suspiró. «Déjame ver». Se arrodilló junto al niño y examinó el mecanismo. Faltaba una pieza pequeña. «Necesitas un engranaje de repuesto. No puedes arreglarlo sin eso. ¿Dónde puedo conseguir uno?» «En mi taller, en el sótano. Ven». Pasaron la siguiente hora en el sótano, entre herramientas y piezas mecánicas, reparando el reloj juntos. Mateo era naturalmente hábil, tenía manos delicadas y una mente que comprendía cómo las cosas encajaban. Silas, sin darse cuenta, comenzó a enseñarle conceptos básicos de mecánica. «¿Tu padre te enseñó esto?», no fue una pregunta. «Sí, señor. Papá decía que un hombre que puede construir y reparar cosas nunca pasará hambre». Era sabio.
Cuando terminaron, el reloj funcionaba perfectamente. Mateo sonrió con orgullo. Gracias, señor Thornfield. Puedes venir al taller cuando quieras, pero pregunta primero. Sí, señor. El niño subió corriendo las escaleras. Silas se quedó mirando el reloj recién reparado. Hacía años que no entraba a ese taller. Hacía años que no construía nada con sus propias manos. Y de repente se sintió menos vacío. Pero no todo era armonía. A la tercera semana, Rosa enfermó. Comenzó con tos y fiebre leve, pero en 2 días empeoró drásticamente. La niña ardía en fiebre, deliraba, no podía retener alimentos. Amaranta estaba desesperada. «Necesitamos un médico», dijo Elena con urgencia. «Mamá, necesitamos un médico ahora». Pero era medianoche, llovía torrencialmente y el doctor más cercano vivía en el pueblo, a 2 horas de distancia. Amaranta corrió descalza por los pasillos hasta la puerta de la oficina de Silas. Golpeó con fuerza. «Señor Thornfield, por favor». Silas abrió, alarmado por la desesperación en su voz. «¿Qué sucede? Mi hija, Rosa, está muy enferma. Necesito llevarla al doctor, pero no sé cómo. No tengo carruaje. Está lloviendo y ella arde en fiebre y yo...» «Cálmese». Silas tomó su abrigo. «Prepárela. Salimos en 5 minutos». Ordenó que prepararan el carruaje más rápido. Tomó mantas y una botella de whisky para desinfectar. Amaranta bajó con Rosa envuelta en su chal, la niña inconsciente y respirando con dificultad. El viaje fue una pesadilla. La lluvia azotaba el carruaje. Los caminos eran peligrosos. Los caballos resbalaban. Amaranta sostenía a Rosa en sus brazos, rezando en español una letanía de oraciones que Silas no entendía, pero que le partían el corazón. «No te la lleves, Dios. Por favor, no te lleves a mi niña. Ya perdí a Felipe. No puedo perder a Rosa. Por favor, por favor, por favor». Silas conducía con furia desesperada, fustigando a los caballos más rápido de lo seguro. Cuando finalmente llegaron a la casa del doctor Whitmore, no Whitmore, el doctor Blackwell, golpeó la puerta con violencia. El médico, un hombre mayor de barba blanca, los recibió medio dormido, pero se espabiló al ver a la niña. «Tráiganla adentro, rápido». La examinó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. «Neumonía. Está grave, pero puedo tratarla. Necesitará quedarse aquí al menos esta noche para que pueda monitorizarla». «Yo me quedo con ella», dijo Amaranta inmediatamente. «Señora Vélez, sus otros hijos. Elena puede cuidarlos. Yo me quedo». El doctor Blackwell asintió. «Está bien. Señor Thornfield, puede regresar si gusta». Pero Silas se sentó en una silla del pasillo. «Me quedo también». Amaranta lo miró sorprendida. «Señor Thornfield, no tiene que...» «Me quedo». Pasaron la noche en vigilia. El doctor aplicaba compresas frías, administraba medicamentos, revisaba constantemente la respiración de Rosa. Amaranta no soltó la mano de su hija ni un segundo. Y Silas se quedó allí, inmóvil, recordando otra noche hace 7 años cuando también esperó en un pasillo mientras una vida pendía de un hilo. Al amanecer, la fiebre de Rosa finalmente bajó. Comenzó a respirar más tranquila, abrió los ojos brevemente. «Mamá», susurró, «aquí estoy, mi amor, aquí estoy». El doctor Blackwell sonrió. «Pasó lo peor, es una niña fuerte». Amaranta rompió en llanto de alivio. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando años de miedo acumulado, de pérdidas, de casi perder a otra persona que amaba. Sin pensarlo, Silas se acercó y puso una mano en su hombro. «Está bien, Rosa estará bien». Amaranta levantó el rostro, lágrimas corriendo por sus mejillas, y miró a Silas con una gratitud tan pura que él sintió que algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado, se derretía completamente. «Gracias», susurró ella.
Gracias por salvar a mi hija. No hice nada. El doctor. Usted nos trajo. En medio de la tormenta arriesgó su vida para traernos. Usted la salvó, señor Thornfield. Sus manos se tocaron sobre el hombro de Amaranta, y esta vez ninguno se apartó. Esa noche, después de regresar a Thornfield Manor con Rosa recuperándose, Silas y Amaranta se sentaron en la biblioteca. Era tarde, los niños dormían, la casa estaba en silencio. «Café», ofreció Amaranta, sirviéndole una taza humeante. «Gracias». Bebieron en un silencio que ya no era incómodo. Era cómplice. «¿Puedo preguntarle algo, señor Thornfield?», dijo Amaranta finalmente. «Silas, puede llamarme Silas». Ella sonrió levemente. «¿Puedo preguntarle algo, Silas?». «Sí». «¿Por qué realmente nos contrató? Y no me diga que es porque necesitaba una gobernanta». Silas miró su taza durante largo rato. Luego comenzó a hablar, y una vez que empezó, no pudo detenerse. Le contó sobre Clara, su esposa, sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo planearon un futuro lleno de hijos y risas, sobre el embarazo complicado, los miedos que ignoraron, el parto que salió terriblemente mal, sobre cómo sostuvo a su hijo durante 5 minutos antes de que dejara de respirar, sobre cómo Clara murió 2 horas después, desangrándose mientras él no podía hacer nada. «Me convertí en piedra ese día», dijo Silas con voz ronca. «Construí imperios, compré tierras, acumulé riqueza, pero dejé de vivir. Y entonces llegaron ustedes, y ese niño me dio un pedazo de pan, y de repente recordé lo que era sentir algo además de vacío». Amaranta tenía lágrimas en los ojos. «Yo también estaba muerta, Silas. Desde que perdí a Felipe, solo he sobrevivido por mis hijos. Pero no he vivido, no he sentido. ¿Y ahora?». Ella lo miró directamente a los ojos. «Ahora siento miedo, porque empiezo a sentir cosas que no debería, por un hombre que es mi empleador, por un hombre que vive en un mundo completamente diferente al mío». Silas se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella. «¿Y si yo siento lo mismo? ¿Y si yo también tengo miedo porque una mujer con 5 hijos y una sonrisa que ilumina habitaciones oscuras está haciendo que mi corazón muerto vuelva a latir?» «Silas». Él la besó, suave, tentativo, casi tímido. Un beso que sabía a café y lágrimas, y años de soledad finalmente terminando. Amaranta respondió, sus manos encontrando el rostro de él, sus labios moviéndose contra los de él con una necesidad que había olvidado que existía. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Esto es una locura», susurró Amaranta. «Lo sé. La gente hablará. Que hablen. Soy mexicana, viuda, con 5 hijos. Y yo soy un viudo amargado que olvidó cómo sonreír hasta que te conocí». Amaranta rió entre lágrimas. «¿Qué vamos a hacer?». Silas tomó sus manos. «No lo sé, pero quiero averiguarlo contigo». En ese momento, ninguno de los dos sabía que alguien los había visto. Que detrás de las cortinas del salón, el señor Whitmore había presenciado el beso. Y que en su mente retorcida ya comenzaba a planear cómo usar esa información para destruirlos a ambos. Porque en una sociedad que no perdonaba las transgresiones, un magnate americano enamorándose de una sirvienta mexicana era un escándalo esperando explotar, y la mecha ya estaba encendida. Las siguientes semanas fueron las más felices que Amaranta había vivido en años. Silas y ella mantenían su relación en secreto, encuentros robados en la biblioteca después de que los niños dormían, paseos discretos por los jardines al amanecer, miradas cargadas de significado a través de las habitaciones. Él le enseñaba sobre su mundo de negocios y poder. Ella le enseñaba a reír nuevamente, a jugar con los niños, a vivir más allá del trabajo. Los niños florecían también.
Mateo pasaba horas en el taller con Silas, aprendiendo mecánica avanzada y diseño de maquinaria. Elena comenzó clases particulares con un tutor que Silas contrató discretamente. Lucía exploraba la biblioteca inmensa, devorando libros en inglés y español. Rosa pintaba flores en cada papel que encontraba, llenando la casa de color. Y Tomás había adoptado a Silas como una figura paterna, siguiéndolo por todas partes con preguntas interminables que el magnate respondía con paciencia sorprendente. Pero no todos estaban felices con estos cambios. Edmund Whitmore observaba desde las sombras, su resentimiento creciendo cada día. Había sido el segundo al mando de Silas durante 15 años, el administrador de confianza, el confidente en asuntos de negocios. Y ahora una mexicana advenediza y sus mocosos estaban robándole la atención y el afecto de su patrón. Peor aún, Whitmore había estado desviando dinero de las cuentas de la fábrica durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Silas nunca revisaba los libros personalmente. Confiaba en él ciegamente. Pero últimamente, el magnate estaba más presente, más involucrado. Hacía preguntas que antes nunca hacía. La mexicana lo estaba cambiando, y eso era peligroso. Whitmore necesitaba eliminar el problema, y tenía una aliada perfecta. La señora Cordelia Pemberton era la viuda de un banquero rico, dueña de la propiedad adyacente a Thornfield Manor, y llevaba años intentando atrapar a Silas Thornfield como segundo esposo. Era hermosa según los estándares de la época, alta, de piel pálida, cabello rubio, siempre perfectamente arreglado, vestidos de la última moda de Boston. Pero su belleza era fría, calculada, y sus ojos azules brillaban con malicia cuando no conseguía lo que deseaba. Señor Whitmore, saludó cuando él visitó su salón esa tarde. ¡Qué sorpresa recibir su llamado! Señora Pemberton, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. Intrigante, siéntese, por favor. Whitmore eligió sus palabras cuidadosamente. Sé que usted tiene interés en el señor Thornfield. Cordelia rió con afectación. No más que cualquier mujer de buena familia interesada en un partido conveniente. Entonces le interesará saber que el señor Thornfield está siendo influenciado inapropiadamente por su nueva gobernanta. Los ojos de Cordelia se entrecerraron peligrosamente. ¿La mexicana? La misma. He observado comportamiento altamente inapropiado entre ellos. Conversaciones privadas, paseos sin caperona, tiempo excesivo juntos. Es un escándalo en desarrollo, señora Pemberton. ¿Está sugiriendo que Silas Thornfield, el hombre más respetado del condado, está teniendo una aventura con su sirvienta? Sugiero que está siendo manipulado por una mujer astuta que ve una oportunidad de ascenso social y que sería una tragedia que un hombre de su posición se vea arruinado por una, perdone mi franqueza, extranjera cazafortunas con 5 bocas que alimentar. Cordelia tamborileó sus dedos sobre el brazo de su sillón. ¿Qué propone? Que expongamos esta situación antes de que llegue demasiado lejos. Una revelación pública de su conducta inapropiada, testimonios de comportamiento escandaloso, quizás incluso cuestionamiento de su estatus legal en este país, suficiente para que el señor Thornfield recupere la cordura y la despida. Y yo estaría allí, como siempre, para consolar al pobre Silas en su momento de vergüenza pública. Exactamente. Cordelia sonrió, una sonrisa de tiburón. Muy bien, señor Whitmore, procedamos. El primer golpe llegó el domingo siguiente en la iglesia. La familia Thornfield, porque así comenzaban a verse como una familia, llegó a misa dominical. Silas raramente asistía antes, pero Amaranta había insistido gentilmente que sería bueno para los niños.
y él había aceptado. Ocuparon un banco en la parte media de la iglesia. Los niños vestían ropas nuevas que Silas había comprado discretamente. Amaranta llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul oscuro, y Silas se veía más relajado y feliz de lo que nadie lo había visto en años. Cordelia Pemberton estaba sentada 3 filas adelante. Después del servicio, mientras la congregación socializaba en el atrio, se acercó a ellos con una sonrisa venenosa. Silas, querido, qué sorpresa verte aquí y con tu personal. Señora Pemberton, saludó Silas formalmente. Permítame presentarle a la señora Vélez, mi gobernanta, y a sus hijos. Oh, ya nos hemos observado, dijo Cordelia, su mirada recorriendo a Amaranta de pies a cabeza con desprecio apenas disimulado. Aunque debo decir, Silas, que traer a tu servidumbre a la iglesia es bastante inusual. La señora Vélez no es solo servidumbre, respondió Silas con un tono de advertencia. Es una miembro valiosa de mi hogar. Valiosa, sin duda. Cordelia sonrió. He escuchado que es muy cercana a la familia, particularmente cercana a ti, Silas. El aire se tensó. Amaranta palideció, comprendiendo la insinuación. No sé a qué se refiere, señora Pemberton, dijo Silas fríamente. Oh, no te preocupes. Estoy segura de que no hay nada impropio, aunque los rumores vuelan, ¿sabes? Especialmente cuando un viudo rico de repente contrata a una viuda extranjera atractiva y pasa cantidad considerable de tiempo con ella. Los rumores son chismes de personas ociosas, respondió Silas con dureza. Por supuesto, por supuesto. Cordelia se abanicó delicadamente. Solo me preocupo por tu reputación, querido. Sabes cómo es la sociedad, tan cruel con aquellos que transgreden las normas apropiadas. Antes de que Silas pudiera responder, Helena dio un paso adelante. Con solo 12 años, enfrentó a Cordelia Pemberton sin miedo. Mi madre es una mujer honorable, dijo con voz clara y firme. Y el señor Thornfield es un hombre bueno. Lo que usted insinúa es mentira y maldad. Un murmullo recorrió la congregación que había empezado a reunirse alrededor de la escena. Cordelia rió con condescendencia. ¡Qué niña tan atrevida! Alguien debería enseñarle modales. Alguien debería enseñarle a usted respeto, respondió Helena sin parpadear. ¡Helena! Amaranta tomó el brazo de su hija. Disculpe, señora Pemberton. Sus hijos son exactamente lo que esperaría de... ¡Y su clase!, dijo Cordelia con veneno. Ahora entiendo por qué necesitaban caridad. La educación claramente no es su fuerte. Silas explotó. Ya basta, señora Pemberton. Le exijo que se disculpe inmediatamente ¿O qué, Silas? ¿Me despedirás de tu iglesia? ¿Me echarás de tu presencia? Cordelia se volvió hacia la multitud creciente. Todos han visto cómo este hombre, que alguna vez fue respetable, ahora es manejado por una extranjera. Ha traído a esta mujer y sus hijos bastardos a su casa, les da ropa fina, come con ellos, pasa noches enteras a solas con ella. Es un escándalo. «Mis hijos no son bastardos», gritó Amaranta, perdiendo finalmente la compostura. «Estuve casada legalmente con su padre. Usted no tiene derecho». Legalmente. La voz de Whitmore emergió de la multitud. Llevaba un folder en las manos. Eso es interesante, señora Vélez, porque según estos documentos que obtuve de las autoridades de inmigración, usted entró a este país cuando su supuesto esposo aún estaba casado con otra mujer en México. Un silencio sepulcral cayó sobre el atrio de la iglesia. Amaranta palideció completamente. ¿Qué? Eso es imposible. ¡Imposible! Whitmore abrió el folder con teatralidad. Aquí está el certificado de matrimonio de Felipe Vélez con una tal María Fernanda Ramírez, fechado en 1862 en Guadalajara. Y aquí,
el certificado de su supuesto matrimonio con él, fechado en 1865, 3 años después, sin registro de divorcio o anulación. «¡Eso es mentira!», gritó Elena. «Mi padre nunca estuvo casado antes». «Los documentos no mienten, niña», dijo Whitmore con falsa compasión. «Lo que significa que su madre vivió en concubinato con un hombre casado. Lo que significa que ustedes, técnicamente, son hijos ilegítimos. Y lo que significa», se volvió hacia Silas, «que usted, señor Thornfield, ha estado albergando a una mujer de dudosa moral y antecedentes legales cuestionables». Silas le arrebató los papeles de las manos. Los leyó rápidamente, su rostro endureciéndose con cada línea. Eran documentos oficiales, con sellos y firmas. Parecían auténticos. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «¿No me cree, señor Thornfield?», preguntó Whitmore con inocencia falsa. «Investigue usted mismo si gusta. Mientras tanto, creo que las autoridades también estarían interesadas en revisar el estatus de inmigración de la señora Vélez, especialmente considerando que podría haber entrado al país bajo pretensiones fraudulentas». Amaranta temblaba, lágrimas corriendo por su rostro. «Silas, yo no sabía nada de esto. Felipe él nunca mencionó». «Por supuesto que no», intervino Cordelia dulcemente. «Los mentirosos rara vez admiten sus mentiras, querida». «Mi madre no es mentirosa», Mateo se lanzó hacia Whitmore, pero Silas lo detuvo. «Basta», dijo Silas con voz tensa. «Todos, basta». Miró a Amaranta y ella vio en sus ojos duda. Por primera vez desde que se conocieron, vio duda, y eso le rompió el corazón más que cualquier acusación. «Señora Vélez», dijo Silas con voz formal, fría, la voz del magnate que había sido antes de conocerla. «Será mejor que regrese a la casa con sus hijos. Discutiremos este asunto más tarde». «Silas, por favor, tienes que creerme». «Ahora». Amaranta dio un paso atrás como si la hubiera bofeteado. Reunió a sus hijos con manos temblorosas y se alejó entre una multitud que murmuraba escandalizadamente. Elena la sostenía por un lado, Mateo por el otro, mientras Rosa y Lucía lloraban, y Tomás preguntaba: «¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué el señor Silas está enojado?». Cuando llegaron a Thornfield Manor, Amaranta subió a su habitación y lloró como no había llorado desde la muerte de Felipe. Elena se quedó con ella sosteniéndola, siendo fuerte cuando su madre no podía serlo. «Es mentira, mamá», susurró Elena. «Todo es mentira. Papá te amaba. Nunca habría mentido sobre algo así». «Pero los papeles, Elena, tenían sellos oficiales». «Los papeles se pueden falsificar», dijo la niña con una sabiduría más allá de sus años. «Ese hombre Whitmore odia al señor Thornfield. Lo he visto mirarlo con envidia. Y esa mujer horrible quiere al señor Thornfield para ella. Esto es una trampa, mamá». Amaranta quiso creerle, pero la duda ya había sido plantada. No solo en Silas, también en ella misma. ¿Realmente había conocido a Felipe también? ¿Había secretos que él nunca compartió? Esa noche, Silas se encerró en su oficina con whisky y los documentos falsos. Los leyó una y otra vez, buscando inconsistencias, buscando pruebas de fraude. Pero estaban bien hechos. Demasiado bien. Una parte de él quería bajar las escaleras, buscar a Amaranta, abrazarla y decirle que nada importaba. Pero la otra parte, la parte que había sido traicionada por el destino cuando perdió a Clara, susurraba veneno. ¿Y si es verdad? ¿Y si has sido un tonto enamorándote de una mentirosa? ¿Y si solo te usó para conseguir seguridad? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la señora Hutchins. «Señor Thornfield, perdone la intrusión, pero necesito hablar con usted». «No es buen momento». «Es sobre la señora Vélez y sobre el señor Whitmore». Silas levantó la vista bruscamente.
¿Qué pasa con ellos? La señora Hutchins entró y cerró la puerta. Llevo 15 años trabajando para usted, señor Silas. La he visto llorar por la señora Clara. Lo he visto convertirse en una sombra de sí mismo. Y en estos últimos meses, lo he visto volver a la vida gracias a esa mujer y sus niños. ¿A dónde quiere llegar? Amaranta Vélez no es mentirosa. Conozco a las personas, señor. Y esa mujer es tan honesta como viene el día. Pero el señor Whitmore, la señora Hutchins, dudó. He sospechado durante años que algo no está bien con él. Las cuentas que no cuadran, las visitas extrañas a la cabaña del bosque a medianoche, los documentos que desaparecen de su oficina. Silas se enderezó. ¿Qué cabaña? ¿Qué documentos? La cabaña donde vivía la señora Vélez. Antes de que ella llegara, yo varias veces vi al señor Whitmore salir de allí tarde en la noche. Y en cuanto a los documentos, he notado que algunos libros de contabilidad de la fábrica desaparecen y reaparecen con números diferentes. Un fuego comenzó a arder en el pecho de Silas. ¿Por qué nunca me dijo nada? No tenía pruebas, solo sospechas de una vieja entrometida. Pero ahora, estos documentos que aparecen convenientemente cuando usted está feliz por primera vez en años, cuando está considerando una vida con esa mujer. La señora Hutchins negó con la cabeza. Es demasiada coincidencia, señor Silas. Y las coincidencias no existen. Silas se puso de pie. Traiga a Mateo y Elena aquí. Ahora. 10 minutos después, los dos niños mayores estaban en la oficina, asustados, pero intentando ser valientes. No están en problemas, dijo Silas inmediatamente. Necesito su ayuda. ¿Ayuda con qué, señor Thornfield?, preguntó Elena cautelosamente. Para probar que su madre es inocente y para atrapar a un mentiroso. Los ojos de Elena se iluminaron con esperanza. ¿Nos cree? Quiero creerles, pero necesito pruebas. ¿Alguno de ustedes ha visto algo extraño con el señor Whitmore? ¿Algo inusual? Mateo levantó la mano tímidamente. Yo he visto papeles en su oficina cuando he ido a buscar herramientas. Papeles con números que no entiendo, pero que esconde rápidamente cuando entro. ¿Dónde exactamente? En el cajón inferior izquierdo de su escritorio. Está cerrado con llave, pero una vez lo olvidó abierto. ¿Y tú, Elena? La niña frunció el ceño pensando. Lucía mencionó algo hace unos días. Dijo que cuando estaba jugando cerca de la oficina del señor Whitmore, lo escuchó hablando con alguien. Decía algo sobre los documentos están listos y ella no sabrá qué la golpeó. Silas sintió que la rabia crecía en su interior. ¿Cuándo fue eso? 2 días antes de la iglesia. Todo encajaba. Whitmore había planeado esto. Había falsificado documentos, había conspirado con Cordelia Pemberton, había orquestado todo el escándalo público. Muy bien, dijo Silas con determinación. Esto es lo que haremos. Mañana, el señor Whitmore tiene que ir a la fábrica a revisar unos envíos. Mientras esté fuera, registraremos su oficina. Mateo, necesito que me muestres exactamente dónde viste esos papeles. Elena, tú vigilarás para asegurarte de que nadie nos interrumpa. ¿Y mamá?, preguntó Elena con voz pequeña. Está destrozada, señor Thornfield. Llora y llora. Necesita saber que usted no ha perdido la fe en ella. Silas cerró los ojos con pesar. Hablaré con ella esta noche. Le pediré perdón por dudar y le prometeré que arreglaré esto. Encontró a Amaranta en el jardín, sentada en un banco bajo la luna, abrazándose a sí misma. Se veía pequeña, perdida, rota. Amaranta, dijo suavemente. Ella no levantó la vista. Vine a decirle que nos iremos mañana. No quiero causarle más problemas. No vas a ir a ningún lado. Silas, mírame, por favor. Ella levantó su rostro lleno de lágrimas, y el corazón de Silas se partió al ver tanto dolor en esos ojos que habían sido su luz.
Perdóname, dijo él, arrodillándose frente a ella. Perdóname por dudar de ti, incluso por un segundo. Conozco tu corazón, Amaranta. Sé que eres incapaz de mentira, y voy a probar tu inocencia. ¿Cómo? Esos documentos son falsos, estoy seguro, y voy a demostrarlo. Tomó sus manos. Confía en mí. ¿Puedes confiar en mí? Amaranta lo miró durante largo tiempo. Luego asintió lentamente. Confío en ti. Él la atrajo hacia su pecho y la abrazó fuertemente. Esto no ha terminado, mi amor. Apenas comienza nuestra pelea, y te prometo que no descansaré hasta que tu nombre esté limpio y esos mentirosos paguen por lo que hicieron. En la oscuridad, ninguno de ellos notó a Lucía observando desde una ventana del segundo piso. La niña de 8 años había escuchado todo, y en su mente curiosa y brillante comenzó a recordar algo importante, algo que había visto en la oficina de Whitmore hacía semanas, algo que los adultos necesitaban saber. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora tenían esperanza. Y una familia unida por el amor es más fuerte que cualquier mentira. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Silas observó desde su ventana cómo Whitmore salía hacia la fábrica en su carruaje, ajeno a lo que estaba por venir. Esperó 30 minutos para estar seguro de que se había alejado lo suficiente. Luego reunió a Mateo, Elena y la señora Hutchins en su oficina. «Tenemos máximo 2 horas antes de que regrese», dijo Silas. «Mateo, guíanos. Señora Hutchins, vigile desde la ventana del pasillo. Elena, si ve que alguien se acerca, toca la campana 3 veces. ¿Entendido?» Todos asintieron con determinación. La oficina de Whitmore estaba en el ala este de la mansión, un espacio que Silas raramente visitaba. Cuando entraron, el olor a tabaco rancio y papeles viejos los recibió. El escritorio de roble estaba impecablemente ordenado, demasiado ordenado, como si cada cosa estuviera colocada precisamente para ocultar algo más. «Ese cajón», señaló Mateo. «El de abajo a la izquierda». Silas lo intentó, cerrado con llave. Frunció el ceño, luego tomó un abrecartas del escritorio y forzó la cerradura. Se abrió con un chasquido. Adentro encontraron un cofre de metal, también cerrado. Esta vez, Silas no tuvo paciencia. Usó la culata de su pistola para romper el cierre. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Libros de contabilidad, docenas de ellos, con 2 conjuntos de números, uno para la fábrica oficial, otro con las cantidades reales. Las diferencias eran enormes. Miles de dólares desviados a lo largo de años. «Dios santo», murmuró Silas, «ha estado robándome durante años». Pero había más. Documentos de propiedad de la cabaña en el bosque, a nombre de Whitmore. No de Silas, sino de Whitmore. El administrador había comprado secretamente la propiedad hacía 6 años, pero la había mantenido registrada bajo el paraguas de las propiedades de Thornfield para ocultar la transacción. «Por eso no quería que Amaranta estuviera ahí», dijo la señora Hutchins, comprendiendo. «Él usaba ese lugar para sus actividades». «¿Qué actividades?», preguntó Mateo. «Nada que un niño deba saber», respondió Silas rápidamente. Pero había encontrado recibos, dinero pagado a mujeres con nombres falsos, botellas de licor ilegal durante la época de temperancia, reuniones clandestinas y al fondo del cofre las pruebas que necesitaban, borradores de los documentos falsos sobre Amaranta, múltiples versiones con diferentes fechas y nombres, probando y corrigiendo hasta que parecieran auténticos, recibos de un falsificador en Boston. Y lo más condenatorio, correspondencia entre Whitmore y Cordelia Pemberton. Silas leyó las cartas con una furia creciente. «Querida Cordelia, el plan avanza según lo previsto. Los documentos estarán listos para el domingo.
Una vez que expongamos a la mexicana públicamente, Thornfield no tendrá más opción que despedirla. Y cuando esté vulnerable y humillado, usted podrá entrar como la dama respetable que es y rescatarlo de su vergüenza. Luego, cuando sean ustedes esposos, nadie cuestionará ciertos arreglos financieros que beneficiarán a ambos. Afectuosamente, E. Whitmore. Es todo mentira, susurró Elena. Todo lo que dijeron sobre mamá es mentira. Sí, respondió Silas con voz dura, y van a pagar por ello. En ese momento, 3 campanadas resonaron por la casa, la señal de Elena desde el pasillo. «¡Alguien viene!», dijo Silas. «¡Rápido! Guarden todo en este saco. Salgan por la puerta trasera». Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió. Era Whitmore. Había regresado temprano. Los ojos del administrador se posaron en el cofre abierto, en los documentos esparcidos, en Silas, sosteniéndolos con manos temblorosas de rabia. Su rostro palideció. «Señor Thornfield, yo puedo explicar». «¡Silencio!», rugió Silas con una furia que Mateo nunca le había escuchado. «¡Años! Me has estado robando durante años, y no conforme con eso, falsificaste documentos para destruir a una mujer inocente». Whitmore retrocedió hacia la puerta. «Usted no entiende». Ella lo estaba alejando de sus responsabilidades. Lo estaba convirtiendo en un tonto enamorado. Yo solo trataba de proteger su reputación. «Mentiroso», gritó Mateo. «Usted quería el dinero y la casa para usted». Whitmore miró al niño con desprecio. «Mocoso insolente, tu madre es exactamente lo que dije, una cazafortunas que...» No terminó la frase. Silas lo golpeó. Un puñetazo directo que envió a Whitmore al suelo. El administrador tocó su labio sangrante con incredulidad. «Esa mujer», dijo Silas con voz peligrosamente baja, «vale más que 100 como tú, y vas a retractarte de cada palabra que dijiste sobre ella, públicamente, o te entregaré a las autoridades con todas estas pruebas de robo y fraude. ¿Entiendes?». Whitmore escupió sangre. «No puedes probar nada. Diré que plantaste esas pruebas. Mi palabra contra la tuya». «Tu palabra contra la mía», repitió Silas. «Y todas estas cartas, y los testimonios de mi personal, y el falsificador de Boston que estoy seguro cantará como canario cuando la policía lo presione». Se inclinó sobre Whitmore. «Estás terminado». En ese momento, una voz pequeña habló desde la puerta. Era Lucía, sosteniendo un cuaderno. «Señor Thornfield, encontré algo». «Lucía, no deberías estar aquí». «Pero es importante. Lo recordé anoche. El señor Whitmore dejó este cuaderno en la biblioteca hace semanas. Yo lo recogí porque tiene dibujos bonitos en la tapa». Abrió el cuaderno. «Pero adentro hay cosas escritas, números y nombres. Y esto». Extendió el cuaderno. En una página con fecha de 3 meses atrás, Whitmore había escrito sus planes completos. Cómo falsificaría documentos, cómo manipularía a Cordelia Pemberton, cómo orquestaría el escándalo público. Todo detallado meticulosamente, como si estuviera planeando un negocio. «Guardas un diario de tus crímenes», dijo Silas con incredulidad. «¿Qué clase de idiota eres?». Whitmore se puso de pie tambaleándose. «Cordelia te destruirá. Tiene influencia, tiene dinero, tiene conexiones. Nadie te creerá. Seguirás siendo el loco enamorado de su sirvienta mexicana, y ella seguirá siendo». «La mujer que amo», interrumpió Silas, «la mujer con la que me casaré, la mujer que será la señora de esta casa y la madre de mis futuros hijos. Y si Cordelia Pemberton o cualquier otra persona tiene problema con eso, pueden irse al infierno». Los niños lo miraron con sorpresa. La señora Hutchins sonrió orgullosa. «¿Casarse?», susurró Mateo. «¿El señor Thornfield va a casarse con mamá?». «Si ella me acepta», respondió Silas, «pero primero necesito limpiar este desastre».
2 horas después, el sherife del condado arrestaba a Edmund Whitmore en la plaza del pueblo. Silas había presentado todas las pruebas: los libros de contabilidad falsos, las cartas, el cuaderno, los recibos del falsificador. El caso era irrefutable. Pero la señora Pemberton, intentó argumentar Whitmore mientras lo esposaban. La señora Pemberton también enfrentará consecuencias, respondió el sherife. Conspiración es un crimen serio. Una multitud se había reunido, incluidos los mismos que habían condenado a Amaranta días atrás en la iglesia. Silas subió a los escalones del Palacio de Justicia y habló con voz clara y fuerte. Hace 4 días, una mujer inocente fue acusada públicamente de fraude y conducta inmoral, basándose en documentos que ahora sé que fueron falsificados por este hombre. Señaló a Whitmore. Amaranta Vélez es inocente de todas las acusaciones. Su matrimonio con Felipe Vélez fue completamente legal. Sus hijos no son bastardos. Y cualquiera que repita esas mentiras responderá ante mí personalmente. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas miradas se llenaron de vergüenza, otras de incredulidad persistente. Más aún, continuó Silas, quiero que todos sepan que he pedido a la señora Vélez que sea mi esposa, y ella ha aceptado. Un silencio atónito. Luego, susurros explosivos. No me importa lo que piensen, dijo Silas con fiereza. Esa mujer me devolvió la vida cuando yo estaba muerto en vida. Sus hijos me enseñaron a amar nuevamente, y pasaré el resto de mis días protegiéndolos y honrándolos. El que tenga problema con eso, la puerta está abierta para irse de mi propiedad y nunca regresar. En ese momento, una figura pequeña empujó entre la multitud. Era Tomás, escapándose de la mano de Helena, corriendo hacia Silas. «Señor Silas, ¿de verdad vas a ser nuestro papá?» Silas levantó al niño en brazos. «Si ustedes me aceptan, sí». Tomás lo abrazó fuertemente. «Sí, sí, sí, sí». Y entonces algo inesperado sucedió. La señora Blackwell, la esposa del médico, comenzó a aplaudir. Luego el carpintero del pueblo, luego otros, uno por uno, hasta que la mitad de la multitud aplaudía. No todos, claro. Algunos se alejaron con desaprobación, pero suficientes se quedaron, suficientes mostraron apoyo, suficientes eligieron el amor sobre el prejuicio. Esa tarde, Silas regresó a Thornfield Manor, donde Amaranta esperaba en el jardín, rodeada de sus otros 4 hijos. Cuando lo vio, se puso de pie, su rostro lleno de preguntas. Silas caminó directo hacia ella, se arrodilló y sacó un anillo del bolsillo. No era el anillo de Clara, era uno nuevo, comprado esa misma mañana en la mejor joyería del pueblo, un topacio dorado, del color de sus ojos. Amaranta Vélez, me has enseñado a vivir nuevamente. Tus hijos me han dado una familia que creí que nunca tendría. No soy perfecto. Dudé de ti cuando no debía hacerlo. Pero te prometo que nunca más volveré a fallarte. Me harías el honor de convertirte en mi esposa. Amaranta tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Silas, ¿estás seguro? La gente va a hablar. Van a juzgarnos. Que hablen, que juzguen. No me importa nada excepto tú, yo y nuestra familia. Nuestra familia, repitió Amaranta, probando las palabras. Luego miró a sus hijos. Helena sonreía con lágrimas en los ojos. Mateo asentía vigorosamente. Lucía saltaba emocionada. Rosa aplaudía. Tomás ya estaba trepando a Silas gritando, «¡Di que sí, mamá!». Amaranta se rió entre lágrimas. «Sí, sí, me casaré contigo». Silas la levantó en brazos y la giró mientras los niños gritaban y reían alrededor de ellos. Era imperfecto, era escandaloso para algunos, pero era real, era honesto y era amor.
Una semana después, se casaron en la capilla privada de Thornfield Manor. No fue la gran boda que la sociedad esperaba. Fue íntima, con solo los más cercanos presentes. La señora Hutchins llorando de felicidad, el doctor Blackwell y su esposa, algunos trabajadores de la fábrica que apreciaban a Silas. Amaranta vestía un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido. Silas llevaba su mejor traje. Los 5 niños estaban al frente, testigos de la unión que los convertiría oficialmente en una familia. «Repita después de mí», dijo el párroco. «Yo, Silas Thornfield, te tomo a ti, Amaranta Vélez. Yo, Silas Thornfield, te tomo a ti, Amaranta Vélez, como mi esposa legítima. Prometo amarte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser padre para tus hijos como si fueran míos. Prometo que nunca más estarás sola». La voz de Amaranta temblaba cuando pronunció sus votos. «Yo, Amaranta Vélez, te tomo a ti, Silas Thornfield, como mi esposo legítimo. Prometo amarte, apoyarte y estar a tu lado en las buenas y en las malas. Prometo construir un hogar lleno de amor para nuestra familia. Prometo que nunca más estarás solo. Los declaro marido y mujer». El beso fue suave, dulce, lleno de promesa. Los niños vitorearon. La señora Hutchins se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. La recepción fue en el jardín, con música y comida sencilla, pero abundante. Silas había insistido en hacer algo especial para los niños, así que había juegos, dulces y una mesa entera dedicada a pan recién horneado, en honor al primer regalo que Tomás le había dado meses atrás. Mientras la tarde caía en noche estrellada, Silas reunió a los 5 niños. «Tengo algo importante que hacer», dijo. Los llevó al estudio donde había preparado documentos legales. «Estos son papeles de adopción. Si los firmo, legalmente serán mis hijos. Llevarán mi apellido. Tendrán todos los derechos de herederos. Pero no lo haré a menos que ustedes estén de acuerdo». Elena, como siempre, la portavoz, habló. «Nuestro padre fue un buen hombre. Lo amamos y siempre lo amaremos, pero él querría que fuéramos felices, que estuviéramos protegidos». Miró a sus hermanos, quienes asintieron. «Nos honraría llevar su apellido, señor Thornfield. Nos honraría ser sus hijos». Silas firmó con mano temblorosa. «Ya no soy el señor Thornfield para ustedes. Soy su padre, si quieren llamarme así». «Papá», dijo Tomás inmediatamente, abrazándolo. Uno por uno todos lo abrazaron. Su familia, finalmente, completamente su familia. 3 meses después llegaron noticias. Whitmore había sido sentenciado a 10 años de prisión por fraude y robo. Cordelia Pemberton, enfrentando el escándalo y la vergüenza, había huido a Europa, donde sus influencias no significaban nada. La vida en Thornfield Manor había cambiado completamente. Los pasillos resonaban con risas, la cocina siempre olía a algo delicioso cocinándose. Los jardines estaban llenos de flores que Rosa pintaba incansablemente. La biblioteca era el refugio de Elena, quien devoraba libros y sueños de convertirse en maestra. Mateo trabajaba en el taller con Silas, diseñando maquinaria innovadora. Lucía exploraba cada rincón de la propiedad con curiosidad infinita. Y Tomás seguía a Silas por todas partes. Su papá, que le enseñaba a montar a caballo, a pescar, a construir cosas con sus manos. Una noche, Silas y Amaranta se sentaron en el porche, observando a sus hijos jugar en el jardín bajo la luz de las luciérnagas. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Silas, su brazo alrededor de ella. «No», admitió Amaranta. «Cuando Felipe murió, pensé que mi vida había terminado, que solo sobreviviría por mis hijos, pero nunca volvería a ser feliz. Y ahora, ella se acurrucó contra él. Ahora sé que Dios tiene planes más grandes de los que podemos imaginar. Me trajo hasta aquí, a este lugar, a ti. Y aunque el camino fue doloroso,
Valió la pena cada lágrima. Estoy por hacerte llorar nuevamente, dijo Silas con una sonrisa. ¿Por qué? Él tomó su mano y la colocó sobre su corazón. Porque creo que deberías saber, vas a ser madre otra vez. Amaranta parpadeó confundida. ¿Qué? Has estado con náuseas por las mañanas. Te cansas más fácilmente. Y ayer la señora Hutchins mencionó que has estado comiendo pepinillos con miel. Sonrió ampliamente. Creo que tendremos un bebé Thornfield. Amaranta llevó una mano a su vientre, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Un bebé? ¿Nuestro bebé? Nuestro bebé. Ella estalló en llanto feliz. Silas la abrazó, su propio corazón desbordado. Un nuevo comienzo, una nueva vida, la promesa de un futuro que ambos habían creído imposible. Los niños, al verlos abrazados, corrieron hacia el porche. ¿Qué pasa?, preguntó Elena alarmada. ¿Mamá está llorando? Lágrimas felices, mi amor, respondió Amaranta, abriendo sus brazos para incluirlos a todos. Lágrimas muy felices, tenemos algo que contarles. Silas los miró a todos. Su esposa, sus 5 hijos adoptivos y el bebé que crecía en el vientre de Amaranta. Una familia creada no por sangre o convención, sino por amor puro y elección consciente. Van a tener un hermanito o hermanita, anunció. El silencio duró exactamente 2 segundos antes de que estallara el caos feliz. Lucía saltaba gritando, Rosa aplaudía, Mateo sonreía ampliamente, Elena abrazaba a su madre con ternura, y Tomás miró a Silas con ojos enormes. ¿Un bebé de verdad que va a nacer aquí, en nuestra casa? Sí, hijo, un bebé de verdad, tu hermano o hermana. Voy a ser el mejor hermano mayor del mundo, declaró Tomás con absoluta convicción. Silas rió. Ya eres el mejor hermano menor. Estoy seguro de que serás un hermano mayor increíble. Esa noche, después de acostar a todos los niños con historias y besos, Silas llevó a Amaranta a la habitación que había sido de Clara. Había estado cerrada durante 7 años, pero ahora era tiempo. Necesito hacer esto, dijo Silas encendiendo las lámparas. Necesito despedirme apropiadamente. Juntos quitaron las sábanas que cubrían los muebles. Encontraron la cuna que Silas había tallado, la mecedora, las cortinas bordadas, todo preservado en el tiempo esperando. Clara era una buena mujer, dijo Amaranta suavemente. Merece ser recordada con amor, no con dolor. Lo sé, y ahora, finalmente puedo recordarla con sonrisas en lugar de lágrimas. Silas tocó la cuna. Ella habría querido que yo fuera feliz, que siguiera adelante, que amara de nuevo. ¿Puedo sugerir algo?, preguntó Amaranta. Por supuesto. Guardemos estas cosas con cuidado. Algún día, cuando nuestros hijos sean mayores, podremos contarles sobre Clara y sobre Felipe, sobre las personas que amamos antes, que hicieron posible que nos encontráramos. No para olvidarlos, sino para honrar sus memorias como parte de nuestra historia. Silas la besó profundamente. Eres sabia, señora Thornfield. Y tú eres bueno, señor Thornfield. Juntos somos completos. Los meses pasaron en una felicidad que ninguno de los dos había conocido antes. El embarazo de Amaranta progresaba sin complicaciones. La barriga crecía, los niños hablaban con el bebé todas las noches. Silas leía cuentos en voz alta con su mano sobre el vientre de su esposa. La comunidad, gradualmente, aceptó a la nueva familia Thornfield. No todos, por supuesto, siempre habría quienes desaprobaran. Pero suficientes personas vieron el amor genuino, la familia feliz, los niños bien educados, y eligieron la aceptación sobre el prejuicio. La fábrica prosperaba bajo la gestión honesta de un nuevo administrador. Silas había descubierto que Mateo tenía un don natural para la ingeniería mecánica y comenzó a enseñarle seriamente, visualizando un futuro donde su hijo adoptivo manejaría el imperio textil.
Elena recibía clases particulares de una maestra progresista de Boston, con planes de convertirse ella misma en educadora. Lucía desarrollaba un talento impresionante para las matemáticas. Rosa pintaba acuarelas que adornaban cada pared de la casa. Y Tomás era simplemente la luz de todos, corriendo por los jardines, trayendo alegría a cada rincón. Una tarde de primavera, 9 meses después de la boda, Amaranta sintió las primeras contracciones. El doctor Blackwell fue llamado inmediatamente. La señora Hutchins preparó todo con eficiencia militar. Los niños fueron confinados al salón principal con instrucciones estrictas de no subir. Silas se quedó con Amaranta sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente. Y esta vez, a diferencia de hace 7 años, todo salió bien. Al atardecer, un llanto fuerte y saludable llenó Thornfield Manor. «Es una niña», anunció el doctor Blackwell con una sonrisa. «Perfectamente sana. Felicitaciones, señor y señora Thornfield». Silas lloró abiertamente mientras sostenía a su hija. Era pequeña, roja, arrugada y absolutamente hermosa. Tenía el cabello oscuro de Amaranta y, cuando abrió los ojos brevemente, eran grises como los de él. «Clara Esperanza Thornfield», dijo Amaranta suavemente, «en honor a quien vino antes y a la esperanza que nos trajo hasta aquí». «Clara Esperanza», repitió Silas, besando la frente diminuta de su hija. «Es perfecto». Cuando los niños entraron finalmente, todos querían cargar a su nueva hermana. Elena la sostuvo con reverencia. Mateo le tocó la manita con dedos temblorosos. Lucía le cantó una canción. Rosa prometió pintarle 1000 flores. Y Tomás la miró con absoluta adoración. «Hola, hermanita», susurró. «Soy Tomás. Voy a cuidarte para siempre. Te lo prometo». Silas miró a su familia. Todos apiñados alrededor de la cama donde Amaranta descansaba exhausta pero radiante. Todos sonriendo, todos juntos. Y supo que había encontrado algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Había encontrado un hogar. Había encontrado amor. Había encontrado la redención. Y todo había comenzado con un pedazo de pan ofrecido por un niño inocente a un hombre que había olvidado cómo aceptar bondad. «Te amo», le dijo a Amaranta. «Y yo a ti», respondió ella. «Para siempre». «Para siempre», acordó Silas. Y mientras la tarde se convertía en noche estrellada, la familia Thornfield, completa, imperfecta, hermosa, se abrazaba en la habitación llena de luz y amor. El magnate antipático había desaparecido. En su lugar había un hombre que sabía que la verdadera riqueza no se medía en acres de tierra o fábricas prósperas. Se medía en risas de niños, en abrazos de esposa, en tardes de lluvia compartidas, en pan recién horneado y en el milagro de segundas oportunidades. La vida que habían construido juntos no era la que ninguno de los dos había planeado. Era mejor, porque era real, era elegida y era suya. Y eso era más que suficiente, era todo. Querido amigo, querida amiga que nos has acompañado en este viaje. La historia de Silas y Amaranta nos enseña algo profundo. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Sus vidas estaban rotas, sus corazones cerrados, sus futuros parecían escritos en piedra. Pero el amor verdadero, el que nace de la bondad, el respeto y la elección consciente, tiene el poder de reescribir cualquier destino. Quizás tú también sientes que tu vida está marcada por pérdidas, que las segundas oportunidades no existen, pero existen. Si Silas pudo dejar atrás años de amargura, si Amaranta pudo volver a confiar después de tanto dolor, tú también puedes. El amor espera, la esperanza permanece, y Dios nunca abandona a quienes mantienen sus corazones abiertos. Ahora, si lo deseas,
Te invito a escuchar una oración que preparé especialmente para ti. Padre Celestial, hoy vengo ante tu presencia con un corazón agradecido. Gracias por las segundas oportunidades, por tu amor que nunca nos abandona, incluso cuando nosotros te abandonamos a ti. Señor, así como guiaste a Silas y Amaranta a través de la oscuridad hasta la luz, guía también a quien escucha esta oración. Sana sus heridas, restaura sus esperanzas rotas, abre puertas que parecían cerradas para siempre. Ayúdanos a recordar que tu plan es siempre perfecto, aunque nosotros no lo comprendamos en el momento. Que el amor que pusiste en nuestros corazones sea más fuerte que cualquier prejuicio, cualquier dolor, cualquier miedo. Bendice a las familias, especialmente a aquellas que están rotas y necesitan tu toque sanador. Y cuando sintamos que no podemos más, recuérdanos que contigo todo es posible. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Te lo dejo aquí, ¿vale? Ahí lo tienes. Vale. ¿Cuándo promo de implantación de césped en la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? ¿Qué es la zona pericabezal? No sé qué es eso. Gente, ¿de qué hablamos? ¿Qué noticias tenéis por ahí que queráis comentar? ¿Qué queréis comentar, gente? ¿Alguna cosita que queréis comentar? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna cosilla? ¿Algún tema? Noemí, la chica de la eutanasia, ¿lo comentaste ayer? Sí. Sí. Bueno, no, creo que es Noelia, pero sí. Lo comentamos ayer. Y lo único que vengo a comentar es que evidentemente no vamos a entrar más allá. Porque me parece puro morbo. O sea, es un tema extremadamente complicado y el motivo por el que una persona ha llegado hasta ese punto, prefiero ni pensarlo y ya está. Prefiero ni pensarlo. La chavala estaba muy mal. La chavala estaba con un dolor crónico del que no se podía medicar. No hay mucho más. O sea, la chavala estaba con un dolor crónico. La chavala estuvo... La chavala ha pasado 200 millones de exámenes. A ver si os pensáis... Yo no sé qué os pensáis que es esto. Yo no sé si os pensáis que la eutanasia es en plan... Ahora me quiero eutanasiar. Sí, por supuesto. Aquí tiene cortesía del perro Sánchez. No. Y luego gente que... resulta que la chavala estaba en un centro de menores. La chavala estaba en un centro de menores porque su padre era de todo lo malo que había. Era un ludópata y un alcohólico. El padre luego decía que la apoyaba, pero el padre no aparecía para nada. Luego ha habido partidos políticos, como por ejemplo Vox, diciendo que lo que le hicieron es los que la asaltaron fueron menas, cuando no se sabe absolutamente nada. Es